Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 11 al 17 de septiembre, y tiene por título: ¿Está preparado para la gran tribulación? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Por qué es bueno prepararse antes de que ocurra un desastre? Es bueno porque quienes están preparados tienen más posibilidades de sobrevivir y de ayudar a otros, y esto puede hacer una gran diferencia. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué debemos prepararnos para la gran tribulación? Debemos prepararnos para la gran tribulación porque ésta empezará de repente y no queremos que nos tome de sorpresa. Al contrario, queremos seguir el consejo de Jesús de estar preparados para poder sobrevivir y para poder ayudar a otras personas para que también lo logren. Veamos la pregunta número 3. ¿Por qué necesitamos aguante, compasión y amor para estar preparados para la gran tribulación? Cuando nos toque llevar el duro mensaje de condena y otras personas se pongan en contra, necesitaremos aguante para obedecer a Jehová y confiar en que Él nos protegerá. También necesitaremos compasión para socorrer a nuestros hermanos y cubrir sus necesidades si pierden sus posesiones o si se quedan sin nada. Y por supuesto, necesitaremos amor si durante el ataque de Gog de Magog nos toca vivir en un espacio muy pequeño con nuestros hermanos. En consecuencia, solo si tenemos aguante, compasión y amor podremos sobrevivir a la gran tribulación. De allí, la importancia de estar preparados desde ahora con todo lo que necesitamos. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué indica que debemos esforzarnos por tener más aguante, compasión y amor? Lucas 21:19 nos anima a tener más aguante. Colosenses 3:12 nos anima a tener más compasión. Y Primera de Tesalonicenses 49:10 nos anima a tener más amor. Por lo tanto, todas estas palabras nos están indicando que debemos seguir cultivando las cualidades de aguante, compasión y el amor, incluso si ya las estuviéramos demostrando. Vamos a pasar al primer subtítulo. Cultive el aguante. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para aguantar? Para aguantar, estos primeros cristianos meditaron en los ejemplos de aguante de las escrituras hebreas, como por ejemplo en Job. También lograron a Jehová para pedirle fuerzas, y no perdieron nunca de vista que Jehová lo recompensaría por su aguante. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué podemos aprender de lo que hizo Mérita para aguantar la oposición? Mérita tenía una oposición violenta de parte de su familia, así que ella para aguantar, meditó en los ejemplos de aguante que aparecen en la Biblia y en nuestras publicaciones. Ella estudió la historia de aguante de Job, y eso la llevó a reflexionar en que sus problemas eran mucho más pequeños, y en que ella sí sabía cuál era el origen de estos problemas. Por lo que, al igual que Job, ella tampoco renunciaría a su integridad. De esto podemos aprender que, si tenemos la costumbre de meditar en los ejemplos de fe de la Biblia, al igual que Job y Mérita, también estaremos cultivando el aguante necesario para enfrentar nuestras pruebas personales. Veamos la pregunta número 7.
Aunque no esté pasando por una prueba difícil en estos momentos, ¿qué es bueno que aprenda desde ahora? Es bueno aprender desde ahora el hábito o costumbre de acudir a Jehová para enfrentar los problemas del día a día, porque eso hará que también lo hagamos en el futuro cuando las cosas se pongan peor. Además, estaremos mucho más convencidos de que Jehová sabe exactamente cuándo y cómo ayudarnos, y eso nos llevará a confiar absolutamente en Él, y en consecuencia a tener más aguante. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo demuestra el ejemplo de Mira que aguantar en el presente nos ayudará a aguantar en el futuro? El ejemplo de Mira demuestra que aguantar las pruebas actuales con la ayuda de Jehová fortalece la fe en Él, y esa fe es la que le permitirá a la persona enfrentar las pruebas siguientes con confianza y determinación. La hermana Mira meditó en cómo Jehová la había ayudado en el pasado, y eso la ayudó a mantenerse fiel y a no perder la esperanza. Esto le ha ayudado a aguantar en el presente, pero más importante aún, la está preparando para aguantar la gran tribulación, como dice Santiago 1, 2 y 4. La fe de calidad probada produce aguante. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Muestre compasión. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo mostró compasión la congregación de Antioquía de Siria? Los hermanos de la congregación de Antioquía de Siria mostraron compasión a los cristianos de Judea en una época de mucha hambre. Cuando se enteraron de la situación, sintieron compasión por lo que estaban pasando sus hermanos y entonces tomaron acciones y decidieron enviarle ayuda a cada uno según sus propias posibilidades sin importar la distancia. Veamos la pregunta número 10. ¿De qué maneras podemos demostrar nuestra compasión cuando nuestros hermanos pasan por una situación de emergencia? Podemos demostrar compasión por nuestros hermanos poniéndonos a disposición de los ancianos, también haciendo donativos para la obra mundial y orando por los que están sufriendo. Ejemplos de esto lo tenemos en las labores de socorro durante la pandemia del COVID-19, en la ayuda humanitaria y de consuelo espiritual y en la reconstrucción de lugares de reunión y de los hogares de los hermanos que han sido destruidos o dañados por desastres naturales. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo honramos a nuestro Padre Celestial cuando mostramos compasión? Cuando mostramos compasión con nuestras acciones, honramos a Jehová, porque estos actos dan un testimonio evidente de todos los que nos ve. Un ejemplo de esto lo tenemos en el contratista que se buscó para que presupuestara los trabajos de reconstrucción de un salón del reino cuando atacó el huracán Dorian. El contratista dijo que él pondría la maquinaria, la mano de obra y los materiales para la reconstrucción, porque estaba muy impresionado al ver cómo los testigos de Jehová trataban a los demás. Con eso quedó demostrado que nuestros actos de compasión honran a Jehová y animan a quienes no son testigos a conocer a nuestro amado Padre Celestial. Veamos la pregunta número 12. ¿Por qué nos prepara para la gran tribulación mostrar compasión ahora? La Biblia predice que quienes no apoyen a los gobiernos humanos tendrán problemas ahora y durante la gran tribulación, y como los testigos de Jehová nos mantenemos neutrales, de seguro habrá hermanos que necesitarán ayuda para poder cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, si desde ya mostramos compasión en este sentido, estaremos mejor preparados para seguir mostrándola durante la gran tribulación. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Sienta más amor por los hermanos. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para amarse todavía más? La Biblia nos pone el ejemplo de la congregación de Roma, la cual estaba formada por cristianos muy distintos y con antecedentes culturales, religiosos y sociales diferentes.
Así que para mostrarse amor todavía, lo que ellos hicieron fue recibirse con gusto, es decir, mostrar la amabilidad y hospitalidad de quien recibe a un amigo en su casa y lo incluye en su círculo de amistades. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo expresaron su amor Ana y su esposo? Ana y su esposo eran misioneros en África Occidental, pero después de ser enviados a otro país de la región, estalló la pandemia del COVID-19, y ya no podían reunirse en persona con los hermanos de la congregación. Así que, para expresarle su amor a los hermanos, Ana y su esposo se pusieron en contacto con ellos a través de videollamadas para decirles que tenían muchas ganas de conocerlos. Por su parte, los hermanos de la congregación empezaron a llamar a Ana y enviarle mensajes. Ana cuenta que el amor que le demostraron en los buenos y en los malos momentos le llegó al corazón y la impulsaron a seguir demostrando su amor. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué le enseña sobre el amor a los hermanos el ejemplo de Vanessa? A Vanessa le costaba llevarse bien con algunos hermanos de su congregación, y porque sus personalidades la irritaban. Pero en lugar de dejarlos a un lado, decidió pasar más tiempo con ellos. Gracias a eso, descubrió las cosas que a Jehová le gustan de esas personas. Ahora, que a su esposo lo nombraron superintendente de circuito y tienen que juntarse con muchos más hermanos, a Vanessa se le hace más fácil llevarse bien con los demás y hasta le gusta la diversidad. Este ejemplo me enseña que para demostrar amor a nuestros hermanos, debo esforzarme por verlos como Jehová los ve. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué será imprescindible el amor durante la gran tribulación? Durante la gran tribulación, es posible que tengamos que seguir instrucciones como las de Isaías 26:20. De allí, que será imprescindible que nos mantengamos unidos, nos soportemos y demostremos amor de verdad. Si lo hacemos así, Jehová nos protegerá, y si no lo hacemos, quizás no podamos sobrevivir. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Prepárese ahora. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué podremos hacer durante la gran tribulación si nos preparamos ahora? Si nos preparamos ahora, podemos mantener la calma y ayudar a los demás durante la gran tribulación. Con el aguante, afrontaremos los desafíos que se presenten, y con la compasión, estaremos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para socorrer a nuestros hermanos y cubrir sus necesidades. Con el amor que ya sentimos por ellos, lograremos mantenernos unidos, y como premio, Jehová nos bendecirá con vida eterna en el nuevo mundo. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Qué puede hacer para tener más aguante? Para tener más aguante, debemos meditar en los ejemplos de aguante que encontramos en la Biblia y en nuestras publicaciones, y también podemos desahogarnos con Jehová frecuentemente mediante la oración. Pregunta 2. ¿De qué maneras les puede mostrar compasión a otros? Podemos demostrar nuestra compasión cuando nos enteramos de que los hermanos están pasando por una situación de emergencia. Podríamos actuar rápidamente de las siguientes maneras. Poniéndonos a disposición de los ancianos, haciendo donativos a la obra mundial y orando por los que están sufriendo. Pregunta 3. ¿Qué puede hacer para amar más a sus hermanos? Lo que podemos hacer es recibirlos con gusto, incluyéndolos en nuestro círculo de amistades. Por lo general, eso hará que ellos también nos traten con cariño.